Hola a todos, en este video voy a tratar de recrear unos de mis dibujos con cuentas Shakiras o Delicas Miyuki. Como iba a usar un canvas que es más pequeño que el dibujo original, pensé que era mejor no copiar el mismo patrón de mosaico y crear uno nuevo, ya que el dibujo tendría una escala más pequeña y se me hubiera hecho más difícil copiarlo exactamente. Pero sí traté de usar de cuentas de colores similares, hacerlo lo más colorido posible para que se pareciera al dibujo original. Grabé este video allá en el año 2022 y de veras no puedo recordar cuántas horas o días me tomó terminar este pajarito mosaico. Pero lo que sí recuerdo es que, como siempre, no tenía un plan de acción, ya que, para serles honesta, no soy de esas personas que suele planear sus proyectos de arte con antelación. Así que mi proceso fue simplemente escoger las cuentas que me gustaban y la posición de los colores al azar. Eso a veces me funciona y a veces simplemente tengo que deshacerlo y empezar de nuevo. Por ejemplo, este que hice hace unos años atrás. Pero eso es solamente si de veras no me gusta nada lo que estoy viendo. Si ya llevo mucho tiempo invertido en un proyecto, empezar de nuevo no es fácil. Y por eso a veces decido ignorar mi disgusto, continuar hasta el final y convencerme a mí misma que sí me gusta lo que estoy viendo. Pero eso solo a veces, no pasa muy a menudo. Y la mera verdad, ahora que estoy viendo y editando este video en este año, en el 2025, sí me gustaría cambiarle unos detallitos o colores que usé. Por ejemplo, esos dos azules que son muy similares y están muy juntos. Pero digamos que ya es un poquito tarde para cambiarlo, pues ya pasaron casi 3 años. Aquí para el ojito estoy usando un sticker en forma de círculo. Para la parte del pecho me costó un poquito más trabajo encontrar tonos o colores similares, ya que no tenía mucha variedad en mi repertorio en ese entonces. Pero creo que sí se ve algo similar. Por alguna razón, en ese entonces, la ramita del árbol la decidí pintarla en vez de hacerla con cuentas. Ese es otro de los detallitos que me gustaría cambiar, ya que creo que se vería muchísimo mejor con cuentas que pintado. Para las florecitas estoy usando adornos de flores que usualmente se usan para decorar uñas, pero se me hizo muy buena excusa usarlas en este proyecto, ya que honestamente se ven muchísimo mejor así que si las hubiera pintado yo. Y aquí tenemos el resultado final. Y aunque unos años después de verlo sí me gustaría cambiarle unos detallitos, estoy muy feliz con el resultado. Y aquí, como pueden ver, me falló el pegamento, pero continuemos. Aquí les voy a mostrar un close-up para que puedan apreciar el color, el brillo y la variedad de cuentas que usé. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.